Que la última ponencia desta sesión será RStudio como ferramenta para o desenvolvemento de material docente interactivo e multimedia. Y la dará el profesor Alejandro Quintela del Río, que es de la Universidad de Coruña. Buenos días, soy Alejandro Quintela de la Universidad de La Coruña y voy a hablar de algunas utilidades, enlazando con cosas que he visto en las charlas anteriores. Pues el RStudio como una herramienta que, aparte de servir para la presentación de informes, que se vio antes, ¿no? A lo mejor es una de las utilidades que más podemos conocer. Bueno, pues yo veo que se le puede también sacar partido desde el punto de vista de realizar apuntes de cualquier asignatura, bueno, relacionada fundamentalmente con la estadística, ¿no? Como todos sabemos, desde hace años pues se nos pide, entre comillas, a los docentes que pongamos las cosas cada vez más fáciles al alumnado, es decir, que vienen fabricados tontos o algo por el estilo, y todos sabemos que si presentamos un histograma así a secas, pues queda muy soso, y si lo ponemos de color naranja y fosforito, pues mejor, pues siempre seguro que el intelecto de nuestros estudiantes pues, nos lo agradece. Bien, como todos seguramente sabéis, RStudio con R Markdown nos permite, lo vimos también en una gráfica de una charla anterior, nos permite realizar documentos en Word, en PDF, en otros formatos, y me voy a centrar en lo que son el HTML, que son las páginas que todos conocemos como páginas web, lo cual nos va a permitir realizar apuntes de tipo multimedia, es decir, que son interactivos, donde podremos introducir cosas bonitas para que el alumno se sienta más tranquilo, digamos, tenga un entorno más amigable, que no sea largarle papelajos con teoremas y demás, ¿no? que pueda fozar en él y ver colorines y ver dibujitos y ver tal, que es lo que se lleva hoy en día, que es lo que está de moda. En RStudio, pues yo tengo aquí, por ejemplo, sería un documento de RStudio donde si se le dan una serie de opciones, como son las que están aquí, cualquiera que haya hecho un documento de RStudio conoce un poco de qué va esto, pues como vemos, por ejemplo, se le indica que la bibliografía del trabajo que realicemos está en este fichero, y si se le permite realizar, opciones HTML, pues se le indica ahí con un yes, ¿no? Y bueno, entonces, cosas que podemos hacer, evidentemente, muy triviales, son como incluir un gráfico, simplemente mediante esta orden, indicarle, si tenemos un fichero en el directorio, pues nos incluye ese gráfico. Incluso si el gráfico es un GIF animado, como vemos, hasta sale en la transparencia, ¿no? Evidentemente, una página web, pues también va a salir. Podemos incluir vídeos, decimos gráficos interactivos, sería el GIF animado, pero cualquier vídeo podríamos tener el vídeo también nosotros directamente en el ordenador, con lo cual, pero siempre es más práctico, pues lo subimos a YouTube o Vimeo, una plataforma de estas gratuitas donde podemos insertar vídeos, y con simplemente poner este comando que sale directamente en YouTube o en Vimeo, vamos a la opción compartir y nos da, no hay que saber nada, ¿no? Es decir, que simplemente incluso aquí con cambiar los parámetros, ahora esto es un vídeo que estaría 640 por 360, y si queremos cambiar porque el vídeo tiene más resolución, pues lo podemos hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, decía que es para la realización de unos apuntes, yo tengo aquí un ejemplo de lo que podría ser una introducción a una asignatura estadística descriptiva, una cosa muy básica, ¿no? Para estudiantes de cualquier curso, un primer curso de estadística. En concreto, lo tengo compilado. Entonces, como vemos, el insertar vídeos, además de este ejemplo de aquí, permite insertar ejemplos de, si hay trozos de películas que queramos, bueno, pues evidentemente se puede
el alumno, quien esté viendo los apuntes, pincha ahí y se divierte un poco, o incluso, ya pensando desde nuestro punto de vista, tenemos la opción, algo útil, por si no lo habíais pensado, porque sois menos vagos que yo, pues yo, por ejemplo, digo ejercicios resueltos, pues en vez de ponerme a escribir ahí ejercicios o tal, simplemente robo, entre comillas, un vídeo de por ahí, un vídeo de YouTube de alguien que ya los hizo. Entonces, bueno, pues miráis este vídeo, entonces les podemos dejar 1, 2, 3 o 15 kilos de ejercicios, ¿no? ¿Queréis ejemplo? Porque muchas veces te dicen, déjenos cómo va a ser el examen o para unos ejercicios, toma ejercicios, ¿sabes? Que les dejas, porque por ejemplo, es un vídeo de 1 hora de la universidad, un compañero de la Universidad de Elche, ahí ya está, no hacemos más ejercicios. Bueno, seguimos con utilidades. No sé, si alguno lo había pensado, porque a lo mejor no es tan vago como yo, pues que lo sepa. Siguiendo con utilidades, vídeos, como vemos, se habló también que efectivamente algo que es muy cómodo es incluir una tabla interactiva, porque si nosotros tenemos un fichero grande aquí, algo que en muchas clases de estadística, y el R lo tiene, los datos de los pasajeros del Titanic, ¿no? Bueno, seguro es posible que hayamos oído hablar de él. Evidentemente en un libro, en unos apuntes escritos, no podemos más que poner una foto, ¿no? Luego si queremos trabajar con R, lo podríamos insertar, trabajar con él, ¿no? Pero en la página web sí que podemos interactuar. Es decir, que un alumno, pues seguramente le resultará más agradable si, como vemos aquí, podemos, por defecto, ¿no? con esta opción Data Table, se le dice que nos saque la tabla con 5 filas, pero lo podemos cambiar y que nos saque más, y si no, interactuar aquí, que nos saque directamente. En el HTML, pues podemos hacer eso y recorrer. Ya, por lo que observo antes, no solo son los alumnos los que piden estas cosas, sino los clientes de empresas importantes también. Es decir, que cortos los hay en todos los lados. Perdón, bueno, esto es un chiste. Evidentemente esto es cómodo, es útil, está bien, ¿no? Que podamos hacer este tipo de cosas. Siguiendo con más opciones. Una cosa que a lo mejor no se usa tanto, me refiero en el entorno académico, a lo mejor de universidad, que cuando utilizamos el RStudio y el R Markdown es fundamentalmente, a lo mejor incluso para hacer un artículo, ¿no? Porque podemos incluir también código LaTeX, lo que nos permite hacer ecuaciones, etcétera, pero lo que permite, si realizamos el documento en página web o HTML, permite incluir código HTML, y esto a lo mejor pues no es muy conocido, sí, pero a lo mejor se utiliza menos de lo que se podría, y es bastante útil, aunque solo sea por el hecho de si queremos realizar unos apuntes, bien, como decías de momento, porque pueden quedar más bonitos, o bien porque queremos resaltar algo. Con el R Markdown, en principio, si queremos resaltar, tenemos negrita, tenemos itálica y tenemos 4 o 5 opciones y no nos podemos mover mucho de ahí, ¿no? Pero con HTML yo puedo prácticamente hacer lo que hacemos en lo que se hace en cualquier página web. Puedo remarcar, puedo poner en fosforito una línea, o poner en azul o en verde, un color que a mí me dé la gana. Simplemente lo único que hay que hacer es definir al principio del documento, decía hace un momento, al principio del documento, definir unos estilos. Pues yo le llamo un estilo nota si lo voy a poner, por ejemplo, en rojo, le llamo estilo ejemplo si lo voy a poner en azul, y con este tipo de letra y con este tamaño de letra, pues lo defino de esa manera. O si quiero resaltar en amarillo, pues le llamo resal, ¿no? Y defino un código, y luego todo lo que vaya entre corchetes con eso, como lo tengo aquí en la transparencia, por ejemplo, resaltar, es simplemente que le indico que en HTML me haga color del background con este que es el amarillo, ¿no? Y luego, si quiero meter un texto, el que sea, con ponerle, por ejemplo,
entre corchetes ejemplo, entre corchetes barra ejemplo, ¿no? Todo lo que esté el texto ahí me sale resaltado en mi caso en azul, porque lo definí así, o el background, o un borde en rojo, o como queramos. Es el mismo texto con distintas opciones. Y podemos poner distinto tipo de letra, podemos remarcar el borde, etcétera, etcétera, y todo eso. Bueno, y como que hay que saber HTML para hacer eso, pues realmente no, pero yo no lo sé. Bueno, también con las tablas, por lo que he visto también, el R Markdown permite poca cosa, ¿no? Poca movilidad. Ponemos una tabla de este estilo, nos va a aparecer así y no tenemos muchas más opciones, ¿no? Para lo que son las tablas. En cambio, en HTML siempre podemos, pues, destacar la cabecera de la tabla o ponerlo, no sé, o poner el borde más grueso. Podemos hacer todo lo que nos dé la gana, ¿no? Lo que podríamos hacer en Word, por ejemplo. Y como decía hace un momento, no hay por qué saber HTML. Si nos vamos, ponemos en Google editor HTML online y nos salen tropemil páginas, como es pues esta de aquí, donde nosotros tecleamos, como vemos, es un editor, bueno, es parecido al Word, tecleamos ahí lo que queremos, le ponemos el negrita, le ponemos subrayado y le ponemos no sé qué, y nos da el código HTML, con lo cual me lo llevo al documento, lo pongo al principio y ya está, ya tengo definido el subrayado o el resaltado en amarillo, es muy fácil. Ahí también podemos poner tablas, etcétera, etcétera. Y editores HTML online hay 100.000. Como os decía hace un momento, yo pongo este ahí porque es cómodo de usar y hay muchísimos. ¿Qué más cosas? También se comentaba que efectivamente por medio de la librería ggplot 2, que quizás no la veo tampoco muy utilizada. Nos acostumbramos a utilizar las herramientas de, digamos, color habitual, el plot, el histograma, todo el plot density, digamos que estamos en muchas ocasiones, ¿no? Por lo que veo con compañeros de la universidad, que a lo mejor nos acostumbramos a las librerías básicas de R, de gráficas, y en cambio tenemos muchas más opciones, o podemos tener gráficos más bonitos con ggplot, y aparte los podemos hacer interactivos, que también se comentaba en una charla anterior. Por ejemplo, serían las instrucciones para hacer un histograma con una función de densidad, si no me equivoco, y luego lo podemos hacer interactivo simplemente añadiendo ggplotly, ¿no? Esto es pues simplemente una comparación, ¿no? El típico diagrama de barras y el diagrama de sectores, como sabemos hacer todos, porque es inmediato, ¿no? Poner bar plot y pie de un conjunto de datos. Pero si lo hacemos con ggplot, bueno, implica alguna línea más, pero si simplemente pues queda mejor, que esto sí parece que el que cuenta algo, parece que cuenta algo o precioso o más, o que es más sabio, que de total no es nada, son más que colorines, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos con la librería ggplot nos permite además hacer gráficos interactivos, simplemente añadiendo un comando, ¿no? Al gráfico que tengamos hecho lo tengo por aquí. Como vemos, este es un gráfico donde me aparecen opciones interactivas. Ahí se puede hacer un zoom, o nos indica, si nos movemos, nos indica el punto que estamos, etcétera, etcétera. También pues es una opción interesante. Y tengo una cosa más. Bueno, esto sería, lógicamente, si esto lo hacemos en PDF nada más, o en Word, o el típico documento, pues no es interactivo, ¿no? Podemos poner la gráfica, pero nos quedamos ahí. Y bueno, como sabemos, R está generando continuamente cosas nuevas, es facilísimo quedarnos no desfasados, pero salen utilidades que pueden ser de interés también. Pues yo he visto que hay bueno, aunque este existe desde hace algún tiempo, el paquete Leer R,
nos permite hacer ejercicios, de manera que también le podemos plantear a los alumnos preguntas tipo test por medio del RStudio. Es muy fácil. Con sustituir ejemplos que vienen en la propia librería, pues lo podemos hacer. Ejercicios de completar el código, ejercicios de tipo test. El propio RStudio es algo que aprendí relativamente hace poco, pues a lo mejor lo saben desde hace mucho tiempo, pero el propio RStudio tiene la función manipulate, que nos permite el histograma hacerlo interactivo, es decir, que podamos mover pues a lo mejor el ancho de banda, el número de intervalos, o para una regresión también mover el eje X, el eje Y, bueno, cantidad de historias, ¿no? Podemos hacer apps con Shiny de manera muy sencilla porque vienen ejemplos, etcétera. Y una vez que tenemos nuestro fichero, o sea, nuestros apuntes, digamos, son apuntes o un informe para lo que sea, ¿no? Tenemos nuestros apuntes hechos con nuestros vídeos, nuestras tablas, etcétera, etcétera. Creamos con la opción de crear el HTML y ya nos sale la página web, el documento HTML, y únicamente lo que hay que hacer es copiarlo en un servidor. La universidad puede ofrecer un servidor, hay servidores gratuitos por ahí. Yo, por ejemplo, tenéis, para que lo quiera mirar, en esta página, que es, como veis, ¿no? Bueno, alejandroquintela.com es mi página web, para que veáis que estoy al día. Bueno, en ese sentido, no tengo Twitter, no me contactéis por Twitter, ni por WhatsApp, ni por cosas de estas, pero en la página web, si queréis, sí. También admito, si alguien quiere pagar, le pongo la publicidad, si el padre tiene una panadería o así, pero no hay problema, hablamos. Bueno, pues ahí vais a este link en particular, que lo tenéis en las transparencias, y entonces veis concretamente estos apuntes que estoy haciendo, un poco por si queréis hacer, bueno, pues si los queréis ver y hacer alguna sugerencia, y simplemente espero que haya incentivado un poco la curiosidad para el que no hubiera visto nunca ese tipo de cuestiones.